y usted asiste a una iglesia cristiana. La iglesia es el plan de Dios para traer salvación a la humanidad. Hay un versículo que dice que pase lo que pase, la iglesia no puede ser destruida. Así dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ni los poderes más fuertes del infierno pueden destruir la iglesia de Cristo. Han habido muchas veces en la historia que la iglesia ha querido ser destruida. El enemigo siempre quiso evitar que Jesucristo naciera. Muchas veces en el Antiguo Testamento, por poquito era exterminado el linaje de David, del cual iba a venir Jesucristo. Por ejemplo, cuando la malvada Atalía mató a sus propios nietos para hacerse del trono de Judá. Todos menos uno, el pequeño Joás, continuó el linaje de David para que pudiera al final nacer nuestro Señor Jesucristo. Otra ocasión fue durante la cautividad. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia, dejó de tener rey. Y Dios había prometido que siempre un descendiente de David iba a ser rey de Judá. Pero ahora que estamos en el libro de Esdras, capítulo 2, vemos cómo regresan este grupo de 50,000 judíos dirigidos por Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? A pesar que no era un rey, pero era el líder principal de este grupo que regresó a Jerusalén. Zorobabel es descendiente de David, es parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que ninguna circunstancia fue capaz de impedir que el linaje de Cristo siguiera y que Cristo naciera. Vemos aquí estos 50,000 que regresaron a Jerusalén a iniciar la reconstrucción. Ellos son como la iglesia de ese tiempo, el pueblo de Dios, dirigidos por este descendiente de David, y nos hablan de cómo un día Jesucristo iba a venir a este mundo e iba a tener un pueblo santo restaurado por Dios. Así como Judá se empezó a restaurar, así Cristo con su venida comenzó a restaurar un pueblo santo para sí, mucho más grande que 50,000 personas. Los cristianos en todo el mundo es la religión más grande y continúa creciendo y expandiéndose. Dios continúa agregando cada día los que han de ser salvos. En los tiempos de Jesús también el enemigo quiso impedir que Jesús naciera, matando a todos los bebés que nacieran en Belén. Por más que Herodes trató de hacer esto, Dios protegió y guardó a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta, por 33 años caminó sobre esta tierra y jamás cometió pecado. Luego fue a la cruz siendo ese cordero inocente y en la cruz llevó todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones. Él sufrió la ira y la condenación de Dios que nosotros debíamos llevar. Él murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día, y hoy a través del Espíritu Santo Él está formando ese pueblo santo restaurado, y usted y yo tenemos que ser parte de esa iglesia. Por eso únase a una iglesia, no deje de congregarse, asista los domingos y vaya a un culto entre semana. Yo personalmente tengo el privilegio de pastorear el Centro Familiar de Adoración junto a mi papá, el pastor Francisco. Pastoreamos Cephal Church. Si usted vive en San Salvador y no se congrega, queremos invitarle. Pero no importa a cuál congregación usted asista, siempre y cuando se predique el evangelio de la gracia y de la paz de nuestro Señor Jesucristo, le animo a que sea parte de este pueblo santo, este pueblo restaurado, este remanente de gracia, que así como volvieron estos judíos con Zorobabel, ahí iban cantores, iban sacerdotes, iban levitas, de todo lo necesario para el servicio a Dios. Así, al unirse usted a una congregación, Dios quiere usar sus dones y talentos para edificación del cuerpo de Cristo. Ir a una iglesia y servir e involucrarse le da sentido y propósito a nuestra vida. ¿Quiénes vamos a la iglesia? Personas imperfectas, pecadores que fallamos, pero que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Vamos a aprender la palabra. En Esdras usted va a ver qué lugar más importante tiene la palabra de Dios para nuestra restauración espiritual. Y así como este pueblo que regresó a Jerusalén comenzaron a recoger ofrendas para restaurar el altar, así en la iglesia cristiana dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Parte del culto a Dios es voluntariamente dar nuestras ofrendas en una iglesia que las administra bien, que las administra transparentemente y las invierte en hacer crecer el reino de Dios. Lo más precioso es que esa es nuestra oportunidad de recibir bendición. La ofrenda no nos quita, la ofrenda nos agrega bendición. Todo esto y más
son los beneficios de pertenecer a una iglesia cristiana. Como Zorobabel guió a estos 50,000 y los restauró para que fueran el pueblo santo de Dios, así Cristo hoy está restaurando a su remanente de gracia, a su pueblo escogido, la iglesia de Cristo. No lo piense más y únase hoy mismo a una iglesia cristiana.